principal semejanza es que las dos se ajustan al mismo derecho político, por decirlo de alguna forma, sobre todo lo que podríamos llamar, lo que se ha sido llamado la teoría ascendente del poder. El poder proviene del pueblo al príncipe mediante un pacto, y en vacancia del trono o cuando el príncipe se convierte en tirano, el pueblo puede reasumir la soberanía que ha depositado en el príncipe, el llamado pacto de sujeción con su corolario de reasunción de la soberanía. Este derecho político que proviene del derecho natural se aplicó en la constitución de los gobiernos locales, tanto en la península ibérica como en Iberoamérica. La diferencia está en la cantidad de circunstancias locales, a veces dentro de la misma península, dentro de la misma Hispanoamérica. Entre otras cosas que el proceso de la constitución de gobiernos locales de juntas en la península ibérica fue acompañado, precedido de conmociones sociales muy fuertes que obligaron a extremar la necesidad de constituir gobiernos con poder suficiente para suplir la vacancia del trono. En el fondo, también en América, el problema era cómo constituir un gobierno legítimo capaz de garantizar un orden social, que también había sido sacudido unos años antes. Quizás la diferencia consiste en la mayor o menor cercanía de los procesos que agudizaban la necesidad de un orden social garantizado por un poder legítimo. Como semejanzas, yo entendería que tanto en la península como en América hay muchos sectores que luchan, ¿no? por el rey, ¿no? Como lo decía en una emblemática frase, ¿no? Por la religión, por el rey y por la patria. Si confrontamos las dos monarquías, es muy evidente que el hecho de que la familia real estuviera, digamos, secuestrada por Napoleón es absolutamente decisivo, porque ha quitado un principio de legitimidad a las instituciones existentes que de alguna forma ha sido necesario superar de distintas maneras. Napoleón se vio como un tirano, como un opresor, como un imperialista, que quería sacar a los soldados y las riquezas de España para utilizarlas en sus guerras. América Latina tenía que alzarse contra España para salvarse de Napoleón. Bueno, yo creo que la semejanza fundamental es que se trata de unos procesos de cambio, ¿no? Profundos entre una sociedad existente y una nueva conformación, ya no solo política, sino también social, económica, de las nuevas realidades, ¿no? que se van a dar en el surgimiento de esos estados nacionales, tanto en América como en la península. Semejanza también es que el inicio, muy al inicio del proceso, en ambos lados se produce una exaltación de la figura de Fernando VII, ¿no? en el sentido de que se vive el proceso como un ataque externo, ¿no? de unas fuerzas enemigas, y que la primera reacción es ensalzar la figura de ese rey legítimo que es Fernando VII, lo que rápidamente va a derivar en una diferencia, ¿no? Mientras en España se sigue confiando en que ese rey, y sobre todo a partir de la reunión de las Cortes de Cádiz, va a poder convertirse en un rey constitucional, en América rápidamente y a partir de 1810 se cuestiona fuertemente, ¿no? la presencia del monarca y un poco más adelante, tal vez para algunos casos concretos como pueda ser México o Brasil en este caso, pero que en la mayoría se van a cuestionar tempranamente que esos estados-naciones se conviertan o se mantengan como monarquías, ¿no? Esas son una de las principales diferencias. Y también el proceso se vive de diferente manera en la península, porque la península tiene un ejército de ocupación
extranjero, enemigo, que es el ejército francés, mientras en América eso no va a suceder prácticamente hasta que no se vuelva al absolutismo en España, y entonces es cuando Fernando VII envíe, ¿no?, esas tropas de ocupación del ejército borbónico a partir de 1814. Entonces yo creo que eso marca una diferencia en cómo se van a desarrollar los procesos, estos procesos revolucionarios a un lado y otro del Atlántico. Si bien se sabe que hay una amenaza del francés, lo más fuerte es el desfibramiento de la autoridad monárquica, o sea, ese poder misterioso por lejano, ese rey al que nunca se le vio el rostro pero que está representado en todas partes, que es solemne desde un retrato ante el cual se juran todas las cosas, que es casi omnipotente precisamente porque no está, y que logra la omnipresencia a través de la recreación simbólica de sí mismo. Ese rey y esa monarquía decaecen notoriamente, sus representantes entran en contradicciones sus poderes unos con otros, hay quien los impugna. Eso es una decadencia que en América golpea más que ninguna otra cosa. Para España es la invasión, para América es el espectáculo de algo que se desmorona. Pues es el vacío de poder que deja la abdicación del rey Fernando VII, no tanto la abdicación del padre, porque todo el mundo estaba de acuerdo, pero sí la abdicación del rey Fernando a favor de la dinastía de Bonaparte genera un vacío de poder que se va a sentir enormemente tanto en la península pues como en América. Es un fenómeno que marca, digamos, el principio del final de del régimen monárquico en América. El hecho de que el principio de legitimidad de la orden social y política, que era la familia real, que era el rey, estuviera cativo, es un elemento decisivo para explicar también lo que ha ocurrido en la península ibérica y la América española, ¿no? Mientras las autoridades, el elemento nobiliario, la alta nobleza y la alta jerarquía eclesiástica, más la alta oficialidad, es decir, todos son nobles, en la península en general van a obedecer tanto los decretos primero de Fernando VII como después de José I, es decir, va a mantener una lealtad al rey. Las clases populares, en sus diversas manifestaciones, insertadas en el ejército o en el clero o simplemente en el campo o en la ciudad, van a reaccionar violentamente contra todo el proceso que desencadenará las sucesivas abdicaciones de mayo. En América, indiscutiblemente que comienza en 1808 y quizás antes de 1808, ya a finales del siglo XVIII, comienza un proceso de intensificación de las rebeliones, de la insumisión de las clases populares en contra de los sectores elitescos. También hay otros sectores de americanos que están luchando por una independencia, ¿no? Con respecto a la monarquía española, ¿no? Cosa que obviamente no ocurre justamente en la península ibérica, al menos salvo si nosotros hablamos de algunos afrancesados, etc. Diferencia hay mucha porque en cada circunscripción, desde México hasta el Río de la Plata, hay distintas estructuras sociales y en todas hay una similitud. Las clases populares, al abrir la compuerta de la libertad y ver los gritos de igualdad, porque en tierra de Castilla los campesinos salen gritando guillotina y libertad, entonces lo mismo los esclavos del continente americano quieren la libertad de la esclavitud, los pardos, los mulatos, todos luchan por su libertad. Quizás la semejanza, a mi modo de ver, más evidente es la inicial indignación. Se expande la idea de la revolución liberal. Yo creo que la semejanza fundamental es que los dos procesos obedecen a la quiebra progresiva y el desmantelamiento del antiguo régimen en ambos escenarios. Pero claro, la diferencia fundamental está que mientras que en España, siguiendo un viejo proceso, ese antiguo régimen acaba casi definitivamente desmochándose, o al menos quebrándose, en América Latina lo que se acaba quebrando es el régimen colonial, en la medida que el antiguo régimen era el que soportaba al régimen colonial. Entonces, claro, en esa medida los dos son similares, son procesos
ya veremos si revolucionarios o no revolucionarios, contra el antiguo régimen, pero claro, en América es el régimen colonial fundamentalmente el que se acabó viniendo abajo.